Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? Bueno, pues aquí vamos a comenzar esta clase, una clase muy edificante, porque aquí es donde empieza el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Un escenario nada agradable para él. Sin embargo, él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía lo que estaba pasando por el bien de la humanidad. Vamos a dar gracias a Dios por este espacio y que Él sea el que se manifieste mediante el conocimiento que nos dé el Espíritu Santo. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido fiel y bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú no nos dejas y permites estos momentos para manifestarte en conocimiento en sus corazones. Ahora vamos a continuar con con el capítulo 18 del evangelista Juan. Un capítulo donde empieza la narrativa de tu sufrir en esta tierra. Ayúdanos a entender los porqués, los cómo, los cuándo sucedieron estas cosas por amor a nosotros, porque tú nos amaste, Señor, decidiste entregarte. Bendice a la persona que está escuchando esta clase. Transfórmala, Señor. Escribe en el corazón y mente de todos nosotros lo que necesitas que conozcamos de ti, Padre. Gracias, Señor. Yo soy instrumento tuyo a tu disposición para hablar lo que el Espíritu quiere que nosotros conozcamos. Te doy gracias, mi Dios, por tu fidelidad, por tus misericordias. En el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el capítulo 18, que es muy interesante, porque empieza precisamente ese camino de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, vamos a ver lo que dice el versículo 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. En este momento, nuevamente vamos a trasladarnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo vivió esta etapa como verdaderamente hombre. Como verdaderamente hombre, sentía la angustia, sentía el estrés que esto conllevaba. Él sabía que ya era su hora. Dentro de su sentir, eligió un lugar de paz, de oración. Esto nos da una enseñanza en que así como él, usted y yo también llegamos a tener momentos de estrés, momentos de desesperación tal vez. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo buscó un ambiente de paz para tener intimidad con su Padre, para comunicarse con Él, para sentirse respaldado en estos momentos difíciles de su vida. Y apenas estaba comenzando. Es así como nosotros también debemos de buscar a nuestro Dios. Cuando tenemos momentos difíciles, todos hemos tenido momentos difíciles y a lo mejor me atrevo a asegurar que usted tal vez esté viviendo un momento difícil. Busque esa paz, busque ese momento de paz para intimar con nuestro Padre. Ahora, aquí Él se aisló
a un lugar donde mismo Judas sabía dónde podía encontrarlo, el huerto de Getsemaní. Era el lugar favorito de nuestro Señor. Era el lugar donde Jesús iba a orar para estar con su Padre. Y eso lo sabía este Judas. O sea, imagínense la fraternidad tan grande que tenía con sus discípulos al ser transparente Jesús con ellos. Él no escondía nada, él se mostraba tal como era. Nunca buscó a escondidas un momento para irse y esconderse y ver que sus discípulos no lo ubicaran. Aún sabiendo, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar tarde o temprano y que iba a usar eso en su contra. La traición de Judas fue planeada, mis hermanos. Fue una acción deliberada. Él sabía lo que estaba haciendo, estaba en sus cabales. Sus acciones nos enseñan que así como Judas, nosotros también llegamos a caer en pecado con pleno uso de conocimiento. Hay pecado que nosotros cometemos por ignorancia, si me dejan usar la palabra, pero hay pecado que lo usamos, que lo cometemos con pleno uso de nuestras facultades mentales. Pero para eso nuestro Señor Jesucristo murió, para restaurarnos, para que después de ese pecado nosotros tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos. Ahora es importante que en estas situaciones oscuras en las que nosotros llegamos a experimentar por nuestro pecado, Dios está con nosotros en su soberanía. Y eso es algo totalmente invaluable, hermanos. Pese a lo que decidimos, pese a lo que hacemos, Dios está con nosotros. Ahora, en el versículo 3, mm, Jesucristo, en su esencia, en su haber, Él se expresó siempre muy transparente. Judas sabía que Jesucristo jamás iba a usar la violencia para defenderse de los que lo estaban, de los que los iban a aprender. Jesús nunca iba a utilizar su divinidad para defenderse, porque él ante todo tenía que obedecer la voluntad del Padre. Y aún así, Judas no confió en Jesús, confió en sus propias fuerzas. ¿Y qué fue lo que hizo? Llevó todo un aparato militar para ir a arrestar a la luz del mundo, a Jesús. O sea, el corazón de Judas estaba tan oscuro que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo con la luz de Dios. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Es interesante ver cómo Jesucristo nos enseña a afrontar los desafíos. Ahí estaban exigiendo que se diera a conocer quién era Jesús de Nazaret. Y Jesús tomó la iniciativa. Es más, antes de que preguntaran, Jesús, por iniciativa propia, dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Entonces ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesucristo dio un ejemplo del valor ante los desafíos que puede tener un ser humano. Recordemos que Jesús ahí era verdaderamente hombre. Entonces, como ser humano estaba ante un desafío. Y el desafío fue decir: yo soy. Al decir yo soy, Jesús no solamente eh, ex- expresa la frase para dar un indicativo de su persona, sino hace esta frase como una declaración de su divinidad. Tan es así que cuando lo oyeron la gente que estaba allí queriéndolo apresar, dado el impacto, se hicieron para atrás y hasta algunos se cayeron. Es porque se estaba revelando el Hijo de Dios ante su presencia. Esto nos recuerda que Jesús es siempre quien dice ser, independientemente de las circunstancias. Mientras usted y yo podamos estar sufriendo, padeciendo, Jesús se va a manifestar ante usted y ante mí como el ser divino que es. Ahora, aquí, Judas, al acercarse a Jesús, muestra cómo las decisiones equivocadas pueden llevarnos a caminos oscuros, mientras Jesús permanece en luz. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que existe Jesucristo, creemos que existe Dios, sabemos la obra que hizo Jesús por nosotros y aún así a veces decidimos estar en oscuridad? Jesucristo volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Y ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Esta repetición nos recuerda que en tiempos de dificultad debemos de ser claros, debemos de ser concisos, no debemos de desvariar, no debemos de buscar a Dios por conveniencias. Mientras yo esté bien, toda la honra y gloria sea, no, más bien, mientras yo esté bien, a lo mejor me olvido de Jesús, pero cuando estoy mal, entonces toda la honra y la gloria sea para mi Señor. Porque ahora sí que estoy mal es cuando yo lo necesito, pero cuando estoy bien, tendemos a veces a olvidarnos. Entonces aquí vuelve a preguntar Jesucristo, claro y contundente: ¿a quién buscas? Y obviamente estas personas volvieron a afirmar: a Jesús de Nazaret. Y Jesús vuelve a responder: ya les dije que aquí estoy, que soy yo, perdón. Y todavía hace una petición muy clara nuestro Señor Jesucristo. Por amor a los que le rodeaban, les dice: es a mí a quien buscan. Dejen ir a estos, dejen ir a mis amigos, no les hagan daño. Y esto obviamente es porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, para que se cumpla aquello que se había dicho: de los que me diste, ni uno perdí.
O sea, todavía en pleno estrés de ser entregado, de saber lo que Jesús iba a padecer, él mismo sabía lo que iba a padecer, les brinda amor, les brinda protección a sus discípulos. Y obviamente nosotros no estamos exentos de eso, mis hermanos. Ante las dificultades, Dios es fiel con nosotros. Permite dificultades, permite sufrimientos, porque es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Sin embargo, Él está ahí para cuidarnos, para sostenernos. Dios es fiel, hermanos. No nos deja. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a recordar algo, mis hermanos. Aquí Pedro, con buenas intenciones, trató de proteger a su Señor. Tal vez usted, yo o cualquiera de nosotros pudimos haber reaccionado igual que Pedro. Ahora, honestamente, ¿quién de nosotros, digo, tal vez alguien que esté viendo el video, puede ser diestro en el esgrima o en el uso de la espada? Tal vez. Yo en lo particular me declaro totalmente ignorante del uso de esta arma. Ahora, Pedro era pescador. No sé, dudo mucho que su preparación militar le haya permitido dar o tener clases de esgrima. No tenía una orientación militar. ¿Esto qué quiere decir? Que Pedro no pudo haber dado un movimiento tan certero para cortarle la oreja a Malco. Una deducción muy particular, muy mía, es que seguramente Pedro dio el movimiento con toda la intención de muerte a la cabeza de Malco. Sin embargo, Malco, en sus reflejos, se hizo a un lado y el golpe pasó para herirle la oreja, porque Malco se hizo a un lado. Pero Pedro no iba a quitarle la oreja, Pedro iba a matar. Por eso es la reprensión que le dice el Señor Jesucristo a él. Mete tu espada a la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál es la copa del Padre? Que un justo tenía que morir a cambio de los pecadores. Y aquí nuestro hermano Pedro como que quería echarle una ayudadita a Jesús. Si alguien tiene que morir a Jesús es Malco, yo ahorita me lo he hecho. Y no se trata de eso. Por eso Jesús reprende a Pedro. ¿Sí? Guarda esa espada. Nadie tiene que morir porque él no es el elegido para hacerlo. Entonces aquí Jesús totalmente interpretó las intenciones de Pedro, aunque eran buenas, pero eran fallidas. Vamos a continuar, hermanos. ¿Qué sigue? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Aquí es algo muy interesante, mis hermanos. Mientras los soldados se llevaban ya a Jesús arrestado, este grupo se fue directamente con un hombre al cual se llamó Anás. Anás era el ex sumo sacerdote de aquel tiempo, el cual ya no estaba ejerciendo, porque ahora el que ejercía era Caifás, su yerno. ¿Sí? Entonces ya no estaba ejerciendo él, y por eso es que aún así tenía cierto fuero, tenía cierta autoridad en el Sanedrín. Entonces, desde aquí ya se ve la corrupción en todo su esplendor. Al que deberían de haber llevado a Jesús era Caifás. Sin embargo, estos, al querer quedar bien ante el Sanedrín, se lo llevan al suegro de Caifás, que era Anás, un ex sacerdote o un sacerdote que ya no estaba ejerciendo. Sin embargo, por quedar bien, fueron y se lo llevaron. Ahora, aquí Jesús se le trató con humillación, con desprecio. El arresto de Jesús, aunque era injusto, estaba demostrando que él estaba dispuesto a afrontar todo por amor a nosotros, hermanos. Aunque fue tratado como un criminal, Jesús permaneció noble, cumpliendo su misión de salvación. Ante la figura influyente que era Anás, Jesús no se inhibió, no se cohibió, al contrario, él estaba firme. Pero mientras todo esto sucedía, menciona el evangelista que dos hombres iban siguiendo a ese grupo. Dice aquí que era Pedro, ¿sí? Y el segundo discípulo, aunque no se dice su nombre, se deduce que era el mismísimo Juan. Ahora, ¿por qué Juan sí tenía acceso a la entrada y a Pedro lo dejaron atrás? Vamos a recordar que Juan también era pescador. Sin embargo, la familia de Juan le daba servicios directamente a los sumos sacerdotes. Digamos que son los pescadores de ellos. Entonces a Juan lo conocían perfectamente. Por eso es que Juan tenía acceso a este lugar sin cuestionamientos. Entonces Juan, en su libertad de camino, pues él se siguió, entró. Cuando se dio cuenta de que Pedro no estaba con él, se regresó y le pidió a la portera, a la que estaba allí vigilando, que le diera entrada a Pedro, que lo dejara entrar. Y así fue como la portera le dio la entrada. Digo, obviamente, aquí vamos a deducir que necesitamos de nuestros propios hermanos. Todos necesitamos unos de otros, para algo o para otro. Entonces, aquí se ve que este segundo discípulo fue el que le dio entrada a Pedro, convenciendo a la portera. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego.
porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. La portera, cuando le abre la puerta a Pedro y entra él, obviamente ya la portera lo vio de cerca. Entonces aquí esta persona le pregunta a Pedro, ¿tú eres uno de los discípulos de este hombre? Y aquí Pedro le contesta, no, no lo soy. Por qué negó Pedro ser discípulo de Jesús? Porque Pedro estaba temiendo las consecuencias. Mis hermanos, en algún momento también nosotros podemos tener consecuencias si declaramos ser cristianos. En otros países los están persiguiendo para encarcelarlos, para prohibirles leer Biblia, en casos extremos hasta para matarlos por declararse cristianos. Aquí Pedro no tuvo el valor, tuvo la cobardía de negar a su mejor amigo. Y este es el comienzo de las tres negaciones. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Cualquiera de nosotros diría, no, pues qué falso fue Pedro. O sea, él en un momento estuvo muy allegado a Jesús, hasta llegó a decir que él podría dar hasta su vida por la de Jesús. Sí, entonces, nosotros también, mientras no tenemos esa persecución, esa presión social, ese miedo ante las consecuencias, podemos decir muy fácilmente, soy cristiano, yo no voy a ser capaz de hacer lo mismo que Pedro, pero cuando ya nos vemos ante la realidad, puede ser que nosotros podamos caer en las mismas consecuencias de Pedro. O sea, al principio habíamos quedado que Jesús era verdaderamente hombre. Bueno, pues Pedro era verdaderamente hombre, o sea, sí, como usted, como yo. Y por eso es que se nos muestran esos ejemplos. El evangelista tuvo a bien escribirlos para experiencia a nosotros mismos. O sea, no estamos eximidos de que nos suceda a nosotros también. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí empieza el sufrir físico de nuestro Señor Jesucristo. Anás le hace unos cuestionamientos a Jesús acerca de lo que les enseña a sus discípulos. Y sin embargo, Jesús nuevamente nos enseña cómo responder con sabiduría, con firmeza. Y esto lo podemos hacer cuando se nos cuestiona acerca de nuestra fe. Sí, y no nada más se nos cuestiona nuestra fe por parte de las autoridades o cosas así, no, hasta los propios amigos, la propia familia.
¿A poco tú eres cristiano? ¿A poco eres de los aleluyos? Y a veces como que no nos gusta que nos ofendan de esa manera, o tenemos miedo a las burlas, o que nos hagan bullying o carrilla por nuestra doctrina. Empezamos a justificarnos, bueno, es que tengo poquito y todo, pero me parece bien. ¿Sí? O sea, tratamos de esquivar las respuestas para que suavicemos las cosas, las circunstancias. Sin embargo, aquí Jesucristo no tuvo miedo, aquí contestó con sabiduría, con firmeza. Y dijo, yo públicamente he hablado al mundo. O sea, él nunca se escondió. Él nunca habló tras bambalinas. ¿Recuerdan que siempre estuvo hablando en el templo? ¿Sí? En las sinagogas. Que delante de todos levantó a un paralítico que no podía caminar ahí en Bethesda. Restauró, bueno, no tanto restauró porque no nació ciego esta persona, pero le dio vista delante de todos. No hasta lo calumniaron por haber hecho sanación en Shabbat, en día de descanso. Jesús siempre habló abiertamente en público. Y entonces por eso le dijo Jesús a Anás, ¿por qué me preguntas a mí? Ve y pregúntale a los que han oído, que han hablado, y que ellos den testimonio de lo que yo hago y de lo que han dicho. Pero obviamente esta respuesta iba un tanto confrontativa hacia Anás, ¿sí? Aquí confrontó Jesús al ex sumo sacerdote, al alto mando del Sanedrín, para que le dijera, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, no me preguntes a mí, pregúntale a aquellos, a los que salvé, a los que sané, perdón, a los que discipulé, a ellos pregúntales y que ellos te den testimonio de lo que yo he sido. Y como fue una razón de confrontación, pues era una falta de respeto para ellos. ¿Cómo es posible que éste le hable en ese tono al sumo sacerdote, que ya ni oficiaba, pero no lo bajaban de sumo sacerdote? Entonces ahí es cuando el guardia, irritado, enojado, encolerizado, golpea a Jesús. Yo no me imagino que ha de haber sido una cachetadita, incluso hasta con puño cerrado. Y lo encara. Así es como le respondes al sumo sacerdote. O sea, fíjense bien cómo tenían bien alzado el ego de esta persona. Al sumo sacerdote, ya ni sacerdote era el ex sacerdote, el ex sumo sacerdote, porque el sacerdote en turno ya era Caifás. Y Jesús, con toda la dignidad del mundo, le dice, si he hablado mal, dilo, pregónalo aquí, testifícalo. Pero si no es así, ¿por qué me golpeas? Aquí la manipulación del juicio por parte de los líderes religiosos corruptos nos da la enseñanza que las instituciones humanas fracasan. Así, tajantes. Pero no porque fracasen, nosotros debamos de perder la fe en Dios, ¿no? Toda la sociedad humana va hacia el fracaso. Pero como tenemos un Dios que tiene el control de las situaciones, es cuando nuestra fe debe estar más aferrada. Y aquí Anás, con base a las contestaciones que dio Jesús, tuvo miedo.
O sea que su jerarquía valió para dos cosas. Y dijo, no, ¿saben qué? Llévenselo de aquí y llévenselo a Caifás. De él es ahora el sumo sacerdote. Ahora que él se haga responsable de esto. Yo aquí mejor me quito me hago a un lado. Casi eso no se hace aquí, ¿verdad? Y mucho menos en México. Aquí el que menos responsable quiere hacerse a su favor, mejor. Por eso es que existen frases como el chivo expiatorio, ¿no? En vez de que los mismos líderes se hagan responsables de sus acciones, de sus hechos, mejor agarran al chivo expiatorio, al inocente, y que él sea el culpable de nuestros errores. Desde ahí se está manifestando la corrupción que existe en el corazón del ser humano. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro, en paralelo con lo que estaba sucediendo con Jesús, él se fue a calentar a una fogata donde había alguaciles, donde había gente aprovechando el fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que había frío, que estaba el frío tan intenso como los que estuvimos pasando anteriormente. Ahorita todavía hace frío, pero no tanto como días pasados. Estaba el frío tan intenso que tenían que estar cerca del fuego para calentarse. Compartiendo el fuego, uno de ellos les dijo, ¿no eres tú de sus discípulos? Y nuevamente Pedro, con miedo a las consecuencias de afirmarlo, lo negó otra vez y dijo, no, no lo soy. ¿Cuántas negaciones van? Dos. Y posteriormente, uno de los siervos del sumo sacerdote, es decir, de Caifás, y que por si fuera poco, era pariente de Malco, Malco, el que Pedro le cortó la oreja. O sea, imagínense, ¿quién le dijo a Pedro que si era de sus discípulos? El familiar de Malco. Y Pedro estaba consciente de lo que había hecho, de la intención que tenía con Malco. Entonces esta persona le dijo, oye, a ti yo te vi, tú eres uno de los que andaba con él, yo te vi en el huerto con este Jesús. Y nuevamente Pedro lo niega tres veces. Y más tardó en negarlo la tercera vez que inmediatamente canta el gallo. Aquí Pedro obviamente se sintió deplorable. Yo no me imagino, o tal vez pudiéramos imaginarnos, cómo se sintió Pedro al negar a su maestro. Quise decir, no me lo imagino porque, bueno, nosotros no estuvimos palpando, viviendo, comiendo, durmiendo con el Señor. Sin embargo, con nuestras acciones, llegamos a negar a Jesús. Yo digo que soy cristiano y como cristiano sigo los mandamientos de mi Señor, pero a veces nos olvidamos de seguir los mandamientos y hacemos lo que nosotros queremos, saciamos nuestras necesidades con lo que queremos y como lo queremos.
Y entonces no seguimos los mandamientos de Jesús. Entonces, es una forma de negarlo, mis hermanos. Pero no nos preocupemos. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Aquí el gallo marca el cumplimiento de las palabras. ¿Cuáles palabras? Vamos a recordar que en capítulos anteriores de este mismo evangelio, en una ocasión Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Y qué le contestó Jesucristo? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y esto lo encontramos en nuestro estudio que tuvimos en el capítulo 13 de Juan. Juan 13, 37 y 38. Aquí definitivamente Jesucristo marcó, le pronosticó el evento en que Pedro iba a negarlo 3 veces. Tú que dices que darías la vida por tu Señor, ahora lo niegas 3 veces. Nosotros que nos decimos ser cristianos, ¿realmente cumplimos lo que Cristo vino a enseñarnos? ¿O lo negamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes? Todos en algún momento llegamos a ser Pedros y a veces llegamos a negar a nuestro Señor, no una, ni dos, ni tres. Con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, llegamos a llegar a negar a nuestro Señor infinidad de veces. Pero aquí está nuestro Señor para restaurarnos, siempre y cuando nosotros estamos arrepentidos de haberlo hecho. Continuamos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Fíjense, mis hermanos, hasta dónde llega la hipocresía de estos líderes religiosos. Ellos pregonaban que eran eruditos en la ley. Ellos decían que eran conocedores de la palabra de Dios. Pero vean la hipocresía de estos señores. Estaban dispuestos a condenar injustamente a nuestro Señor Jesucristo, a un hombre justo, sin pecado, pero les preocupaba más no contaminarse del ritual de la Pascua y por eso lo llevan hacia Pilatos al pretorio. Y el pretorio pues, es un lugar romano donde ellos no quisieron entrar para no contaminarse. O sea, vean lo que es la incongruencia. Estaban contaminados en su corazón de odio. Era tal la podredumbre que tenían en su corazón que hasta querían asesinar a Jesús. Ah, pero hasta aquí nada más, porque no tenemos que contaminarnos del suelo romano, porque al rato vamos a tener nuestro ritual de Pascua y pues no queremos estar contaminados. ¿Sí? Y así, hermanos, hay infinitos escenarios en las iglesias. Se preocupan más por lo exterior
que por lo que guardan en su corazón. Se preocupan más por ver cómo me veo, cómo me visto, cómo hablo, cómo me conduzco, qué opinan los demás de mí, que por dentro está que se lo comen los gusanos, por llamarlo algo así. Sí, y esa hipocresía sigue imperando. Desde aquella época, gracias a esta hipocresía fue como se condenó a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pilatos les hace una pregunta básica. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? O sea, de entrada, con toda la expertise que tenía Pilato, tal vez el lenguaje corporal que esta gente manifestaba en ese momento, Pilato se da cuenta de que, a ver, aquí hay algo turbio, aquí hay algo raro. A ver, de qué lo acusan? Ahora, regularmente y hasta la fecha, ¿no? Cuando una persona es arrestada y lo llevan ante las autoridades, lo llevan esposado, lo llevan asegurado, pero el tipo trae una cara que se da a conocer. Su rostro lo delata. ¿Qué rostro podía haber tenido Jesús que mismo Pilato no se las cree? Todavía estas personas, al no encontrar una acusación así, un argumento concreto, ¿sí? Dicen, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pero malhechor de qué? ¿Qué hizo? Asesinó, robó, cometió em, se me fue la palabra. Hizo grilla, por llamarlo así, ¿no? En contra del Imperio Romano. ¿O qué fue lo que hizo? Nada más dice, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. O sea, no tenían algo, un justificante concreto así para que, con base a eso, Pilato dijera, ok, no, pues sí, tienen razón. Pero ante ver la respuesta tan infantil, Pilato todavía les dice, pues tómenlo ustedes y júzguenlo con base a la ley. A mí no me estén quitando el tiempo. Vaya y haga lo que quieran. Pero entonces estos judíos, enalteciendo su hipocresía, es que a nosotros no nos está permitido darle muerte según las leyes romanas. O sea, los discípulos, los judíos, querían forzosamente matar a Jesús. Pero como no había un motivo, un pretexto sólido, no lo podían matar. Por eso entonces fueron con Pilatos para que les diera la autorización de matarlo. Entonces, así ya dándonos la autorización Pilatos de matarlo, ahora sí, ya te podemos matar porque pues, el Imperio Romano nos dio permiso. O sea, ¿hasta dónde llegaba la perversión de estas personas? La incongruencia, la hipocresía. Y obviamente esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Debemos actuar con integridad. Debemos utilizar, no debemos de utilizar a otros para lograr nuestros fines, que fue lo que hicieron estas personas. Incluso cuando la justicia, aquí en este caso Pilato, al negarse a sentenciar a un hombre que a su ver era justo, todo estaba sucediendo conforme al plan de Dios. Qué enseñanza tenemos de esto? Que Dios tiene todo el control, que aun cuando tengamos sufrimientos, que aun cuando tengamos padecimientos, dificultades, Dios en su control podemos confiar en Él, porque tiene un propósito mayor.
porque de esto va a ser algo de grandeza para nosotros. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Evidentemente aquí Pilato busca una razón para juzgar a Jesús. Y a lo mejor por allí vislumbra una amenaza política. Y por eso le pregunta, ¿eres rey de los judíos? O sea, esta pregunta iba con cierta cizaña, con cierta jiribilla, por ahí dicen. Declárate rey de los judíos y entonces ahora sí ya tengo el pretexto exacto para actuar en contra de ti. ¿Por qué? Porque no podía haber más rey que César, el emperador de Roma o el sistema romano. Ustedes tal vez dirán, bueno, es que yo me acuerdo que ahí había un rey y se llamaba Herodes. Sí, nada más que se fue impuesto por Roma. O sea, Roma decidía quién sí, quién no. Y aquí Jesús, nadie le dijo que iba a ser rey por parte de Roma. Por eso le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? O sea, ¿tú te proclamaste rey de los judíos? Entonces aquí Jesús le contesta, ¿estás preguntando porque alguien te lo dijo o porque tú estás convencido de lo que yo soy? Esta respuesta, Jesús enseña que no debemos seguir ciegamente las opiniones de los demás. Pilatos tal vez había escuchado de Jesús, no como el rey de los judíos, como el predicador, el sanador, el que resucita muertos, el curandero, no lo sé, pero menos como rey. Entonces, ya cuando se lo presentan a Jesús, pero ya de una forma política, entonces aquí ya tiene que tomar Pilatos un asunto que le compete, porque ya está a nivel político. Ya no es el sanador que anda por ahí por las calles o el predicador que anda ahí hablando de su filosofía. No, no, no. Aquí ya se está metiendo con terrenos de política. Entonces Jesús desafía a Pilato y le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿A qué mundo se refería Jesús? Al mundo espiritual. Y eso es lo que los judíos nunca terminaron de entender. Jesús no vino a imponer un reino físico, sino un reino espiritual. ¿Para qué? Para que todos los que creyéramos en Él fuéramos obedientes espiritualmente y fuéramos salvos espiritualmente. Y eso es a lo que vino Jesús. Y aquí Jesús se lo dijo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero como no sos de este mundo, pues que no te preocupes, Pilato, no vengo aquí a quitarte tu trono, ni el de Roma, ni a César, ni vengo a hacer una revuelta. Quédate tranquilo, no vengo. Entonces Pilato se queda así como que extrañado y le dice, a ver, ¿eres rey o no eres rey? Y Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Aquí ya Jesús se estaba metiendo a un tema escabroso, la verdad. Una verdad que estremeció a Pilatos. Una verdad que motivó la curiosidad de Pilatos. Y por eso pregunta a Pilatos, ¿qué es la verdad? Es una pregunta profunda. ¿Por qué? Porque pocos están dispuestos a buscar la verdad. Muchos, a nosotros nos encanta vivir en la mentira, hermanos. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nos gustaba vivir en la mentira, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque es más divertido, tal vez. Entonces aquí por eso pregunta Pilatos, bueno, ¿y cuál es la verdad? Pero no se esperó Pilatos a que le respondiera a Jesús cuál era la verdad. Inmediatamente dio la vuelta y vamos a ver qué continúa diciendo. Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Le respondieron a gritos. ¡Libera a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Al no dar oportunidad Pilatos de que Jesús le contestara qué es la verdad, inmediatamente mejor salió otra vez con los judíos y les dijo, a ver señores, discúlpenme, pero yo no encuentro ningún delito en su Jesús. Entonces aquí Pilatos, en hacer honor a la tradición que tenían, les dijo, a ver, ustedes tienen por costumbre que yo suelte a un preso en la Pascua. Y toda la multitud hace con fervor que sí. Entonces Pilato les pregunta, ¿quieres pues que os suelte al rey de los judíos? Tal vez aquí Pilatos usó una cierta ironía al referirse como al rey de los judíos. Pero básicamente yo creo que lo hizo como diciendo, pues es un rey, o sea, no veo ningún motivo para que él sea enjuiciado. Y sin embargo los judíos, todos gritaron al unísono, no, no nos sueltes a Jesús. Y por iniciativa de los judíos, porque allí Pilatos no se los dio a escoger. Aquí, según el evangelista de Juan, dice que el pueblo empezó a pedir que soltaran a Barrabás.
Y el evangelista dice que Barrabás sí tenía antecedentes. Dice que era un ladrón. Entonces, aquí es la incongruencia. O sea, están queriendo sustituir a un ladrón, a un justo por un ladrón, cuando Barrabás sí tenía delitos donde se demostraba su culpabilidad y eran delitos graves, y pedían que fuera liberado en comparación a Jesús. Fíjense bien hasta dónde llegaron a comparar a Jesús con un criminal. La elección de liberar a Barrabás en lugar de Jesús simboliza la condición humana de que a veces nosotros preferimos al pecado que a la justicia, que a la verdad, que a la pureza. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, ahora con pleno uso de la conciencia, es cuando nosotros nos debemos arrepentir, ¿sí? De que a veces preferimos más el pecado que a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos decir, bueno, es que yo si fuera judío en los tiempos de ahí, yo no hubiera pedido que sus... No, hermanos, acuérdense que como humanos que somos, seguramente nos pudimos haber contaminado o nos pudieron haber contagiado de toda esa euforia social que había en ese momento. Toda esa multitud fue culpable de haber crucificado a Jesús y seguramente nosotros si hubiéramos vivido ahí, a lo mejor estaríamos igual de culpables que ellos. Y por cada vez que nosotros deliberadamente cometemos pecado ante Dios, estamos declarando que Barrabás es mejor que Jesucristo. Pero no nos angustiemos, hermanos. Jesucristo está dispuesto a perdonarnos, a redimirnos, porque para eso derramó su sangre. Su sangre no fue derramada para que nuestro negocio crezca. Su sangre no fue derramada para que nos proteja del mal. Su sangre no fue derramada para que nosotros no padeciéramos enfermedades. Para eso no fue derramada. Su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Por eso si alguien les dice, te protejo en el nombre de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que no te pase nada, esa es una blasfemia. La sangre de Jesús no es un fetiche para que nos ande protegiendo los autos, las casas, los negocios, la salud. No, la sangre de Jesús fue derramada para limpiar nuestros pecados. Vamos a ver quién es Barrabás. Este famoso delincuente en su momento, y digo famoso porque todo el mundo conocía a Barrabás. Pero ¿quién era Barrabás? Fíjense bien lo que es la ironía. Barrabás. En griego, Bar-Abás. La palabra Abás en griego significa hijo del padre o hijo del maestro. Fíjense bien. ¿Sí? Bar es hijo. Abba, ¿se acuerdan cuando dijo el apóstol Pablo que nosotros podíamos dirigirnos a nuestro padre como Abba Padre? Abba es decir, papá, de una manera cariñosa a nuestro padre. Bueno, pues Bar, hijo, Abba, padre, hijo de padre, o aquí hijo de maestro. Lo que es la ironía, ¿no? Todo lo opuesto. Pero aquí está totalmente lo que significa el ser humano. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Humano, Barrabás, como cualquiera de nosotros podemos ser humanos, como Barrabás. Ahora, ¿qué hizo Barrabás? Bueno, Barrabás era rebelde,
y homicida. Y aquí están los evangelios que lo declaran. Marcos 15:7 y Lucas 23:18 y 19 mencionan que fue rebelde y homicida. Rebelde ante la postura del Imperio Romano y homicida, bueno, pues porque mató a una persona, seguramente. Y ahora, dicho por Juan, también era ladrón por añadidura. Todo un personaje, nuestro amigo Barrabás. Rebelde, homicida o asesino y ladrón. Una fichita. Ahora, Barrabás es un símbolo poderoso dentro de un mensaje cristiano. Representa a toda la humanidad pecaminosa y culpable. Todos merecíamos el castigo. Así como Barrabás, nosotros merecíamos ser castigados porque, recuerden, como dijo Pablo, estábamos destituidos de la presencia de nuestro Dios. Pero ahora aquí Jesús toma su lugar. El inocente muere para que el culpable viva. Y ese es un ejemplo. Jesucristo tuvo que morir y Barrabás vivió. Y eso es lo que vino Jesucristo a hacer por nosotros. Tuvo que tomar nuestro lugar para ofrecernos a nosotros vida eterna. La sustitución redentora. Lo que ocurrió con Barrabás es una imagen del plan de salvación. Cristo muere por los pecadores. Nosotros, mis hermanos, tal vez usted diga, pero es que yo no he asesinado a alguien. Yo no robo. Tal vez no. Pero hay una serie de pecados que nos destituyen de la presencia de Dios. Y por eso merecíamos ser muertos con condenación eterna. Y aquí Cristo vino a consumir el plan de salvación, que es un justo, en este caso Cristo, muere por nosotros, porque no hay ni uno solo, no hay ni un justo, todos somos pecadores. Cristo justo muere por nosotros, por ser pecador. Barrabás fue el primero en experimentar físicamente lo que espiritualmente representa la gracia de Dios. Es el primero que experimentó la gracia de Dios. Yo no me había puesto a pensar en eso, hermanos, pero haciendo un análisis, fue el ejemplo de lo que significa la gracia de Dios en un ser humano. Cristo murió por Barrabás. Barrabás sí merecía ser crucificado porque fue rebelde, porque fue homicida y porque fue ladrón. Y Cristo no. No, no. Pilato lo dijo, no hallo delito en él. Pues Jesucristo tomó el lugar de Barrabás para morir. Igual manera, nosotros debíamos ser condenados por nuestros delitos y nuestros pecados. Y sin embargo, Cristo murió para ser nosotros perdonados y tener gracia ante los ojos de Dios. Bien, hermanos, pues esto es lo que conlleva el capítulo 18. Y aquí Jesucristo nos da una visión profunda de lo que es su enorme corazón. La misión de estar aquí en la tierra, de orar por sus discípulos. Todos nosotros deseamos un futuro. Todas las mañanas queremos un futuro. Usted se levanta con la intención de culminar un día cumpliendo ciertos propósitos de vida. Bueno, pues Jesucristo nos da una profundidad más allá de nuestros propósitos. Nos ofrece una vida eterna, entregándose Él
como cordero vivo en sacrificio para que usted y yo alcancemos salvación. Este capítulo nos enseña la unidad cristiana. No solo es cuestión de una armonía superficial. No es solo cuestión de irnos a saludar en la iglesia todos los domingos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El abrazo, Dios te bendiga, ¿eh? Hasta luego. No, hay algo más allí que debemos hacer por unos por otros como hermanos. Así como Juan abogó por Pedro para que entrara y estar cerca de Jesús, nosotros también debemos de preocuparnos por hacer entrar a los que se quedan atrás para que entren a la presencia del Señor. En lo particular, hermanos, este capítulo se me hizo muy emotivo, donde se manifiesta el amor de Jesús con todo lo que da, con todo el resplandor. Pero bueno, ese es el capítulo 18, hermanos. El próximo capítulo que vamos a ver está muy profundo. Si este capítulo nos hizo sentir, nos hizo padecer, nos hizo emocionarnos, en el siguiente capítulo seguramente nos va a hacer vivir los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho, mis hermanos, su atención y que Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para poder conocerte más, conocer esa noche en que fuiste arrestado, conocer que estuviste rodeado de negadores de ti, de traicioneros, de gente que no estuvo conforme con tu ministerio y que por eso pidió tu muerte, Señor. Te pedimos, por favor, Dios, que por la sangre que tú derramaste, Señor, nos perdones a nosotros, porque cada acción, cada pecado que nosotros hacemos contra ti es una traición a tu nombre, a tu presencia, y por eso nos arrepentimos. Cada uno nos arrepentiremos en su momento a ponernos a cuentas contigo, y tenemos a bien implorarlo por la sangre que tú derramaste por nosotros, para que tengamos misericordia de tu parte, Señor. Te doy gracias, Padre, y bendice a cada persona que vea este video. Ofrécele las misericordias que tú tanto estás dispuesto a dar por cada ser humano que te acepta en su corazón. Bendícenos a todos, Señor, porque somos tus hijos y así nos consideramos. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para que tú obres en nuestras vidas y que se cumpla tu propósito en las mismas. Gracias, Padre, te lo suplicamos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén.